Quiere a Jim Carrey como Freddy Krueger. ¿Jim Carrey como Freddy Krueger? Chuck Russell sugiere al actor tras el retiro de Robert Englund. Lo siento. ¿Quién eres? ¿Te acuerdas de mí? Who is this guy? Your worst nightmare. Do ya? Punks? Enter the school of hard knocks. It would finally be true. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, tiene en vilo a muchísimos fans del terror. Totalmente. El futuro incierto de Freddy Krueger. Es que Robert Englund, que ha sido el alma del personaje décadas, pues ya ha colgado el guante de cuchillas, al menos físicamente. Eso es. Y claro, la gran pregunta que flota en el aire es, ¿quién? ¿Quién tiene lo que hay que tener para sucederle? Menuda pregunta, ¿eh? Sí. Para intentar, arrojar algo de luz, hemos reunido bastante material. Hay artículos recientes, declaraciones de directores muy ligados a la saga, como Chuck Russell, Ajá. también reflexiones sobre el legado enorme de Wes Craven, el creador, claro, y repasos a la historia de Pesadilla en Elm Street. Vamos, que hay bastante tela que cortar. Sí, bastante. Y el objetivo hoy, yo creo, no es solo cotillar sobre quién podría ser el próximo Freddy, que también mola, claro. Que también mola, exacto. Pero es sobre todo analizar a fondo qué significa buscar un nuevo Freddy. Entender el peso de la historia, porque cualquier película nueva tiene el listón altísimo. Altísimo. Y cómo la figura de Craven sigue ahí, proyectando una sombra, o una inspiración, según se mire. Vamos a intentar desentrañar un poco las claves de este debate que tanto apasiona. Vale. Y para empezar fuerte, porque hay que empezar fuerte, hay una propuesta que ha agitado el avispero bastante últimamente. Sí. Viene de alguien que conoce bien a Freddy, Chuck Russell, director de Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño, que es una de las favoritas de mucha gente. Sí, muy querida. Y su candidato es alguien que, francamente ha dejado a muchos con la boca abierta. Totalmente inesperado para muchos, sí. Pero a ver, antes de saltar a esa propuesta tan llamativa, creo que es fundamental poner el foco en por qué estamos aquí. Claro, el origen. El origen de todo. La decisión de Robert Englund, que a sus 78 años, pues ha sido muy transparente. Su cuerpo ya no aguanta el trote que exige Freddy. Es que tiene que ser durísimo. Ha hablado de problemas en el cuello, la espalda, artritis en la muñeca derecha. Imagínate repetir escenas de lucha toma tras toma con ese guante. Imposible. Se ha vuelto inviable para él, es lógico. Claro, es comprensible. Aunque nos duela a los nostálgicos, la biología manda. Eso es. Ahora bien, ojo, Englund no cierra la puerta del todo, ¿eh? Ha sugerido que podría hacer cameos o prestar su voz para animación. Ostras, eso sería interesante, ¿no? ¿Una serie animada con su voz? Sería curioso, la verdad. Pero el Freddy físico, el que te persigue por los pasillos en sueños, el que necesita esa presencia amenazante en pantalla, ese Freddy necesita un nuevo actor. Y ahí empieza el verdadero rompecabezas. Vale, entonces volvamos a la idea de Chuck Russell, que tanto ha sonado. Propone nada menos que a Jim Carrey. Ahí es nada. Russell, que ya dirigió a Carrey en La Máscara, defiende esta opción basándose en la increíble versatilidad que tiene Carrey. Sí. Llegó a decir, cito, Jim, en mi opinión, podría hacer casi cualquier cosa si pusiera su corazón en ello. Un argumento potente, ¿no? Viniendo de él. ¿Lo es? Y Russell recuerda cómo Carrey cogió el cómic original de La Máscara, que era bastante más oscuro, más violento. Sí, era mucho más bestia. Y lo convirtió en esa explosión de comedia física, gestual que todos recordamos. Pero, y esto es importante, Russell no solo ve al Carrey cómico. Claro. También señala su capacidad para registros dramáticos, más serios. Lo vimos en Olvídate de mí, por ejemplo, o incluso en thrillers como El número 23. Cierto.
eso? Cree que Carrie tiene ese rango para explorar las facetas más oscuras, más perturbadoras de Freddy. Pero aquí viene el matiz clave, ¿verdad? Russell no lo propone para hacer cualquier peli de Freddy. Exacto. Y esto es lo fascinante, yo creo. Russell pone una condición muy clara. Carrie solo tendría sentido si la nueva película representa, y uso sus palabras, un nuevo paso audaz. Ajá. Un gran salto creativo para la franquicia. No quiere repetir la fórmula clásica y mucho menos, el enfoque del remake de 2010. Uf, ¿el remake? Menudo descalabro. Un descalabro total, apenas un 14% en Rotten Tomatoes, eso te lo dice todo. Un rechazo casi unánime de la crítica. Y del público tampoco gustó mucho, ¿eh? Que yo recuerde. No, tampoco. Russell busca algo más en la línea de lo que hizo el propio Craven con La nueva pesadilla en el 94. La película Meta, ¿no? Esa misma, la que jugaba con la realidad y la ficción, muy autoconsciente. Russell cree que solo una reinvención así, de radical, que explore nuevos territorios y sorprenda, podría atraer a un actor como Jim Carrey. O sea, no es fichar a Carrey para que haga de Freddy. No. Es crear un nuevo tipo de Freddy para Carrey. Exacto. Es una apuesta muy arriesgada. Arriesgada, pero, oye, intrigante. Imaginar la fisicalidad de Carrey, esa capacidad de transformación casi de dibujo animado, aplicada a Freddy. Uf, podría ser terroríficamente divertido o un desastre. O simplemente raro, sí. Es un territorio nuevo. Y contrasta muchísimo con la otra gran sugerencia que lleva años ahí, ¿no? La que viene del propio Robert Englund. Efectivamente. Englund tiene su candidato predilecto, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Lleva tiempo diciéndolo en entrevistas. Y sus argumentos son sólidos, ¿eh? Bacon es un actor respetado, tiene una gran presencia física, ha demostrado que se maneja bien en el terror. Ahí están Temblores, El último escalón. Sí, son buenos ejemplos. Y según Englund, el público creería y confiaría en él. Lo ve como un actor de carácter, capaz de darle esa seriedad, esa amenaza necesaria. Es una opción a priori mucho más segura, ¿no? Más continuista, quizás. Podría decirse que sí. Más tradicional, en cierto modo. Y lo interesante es que Kevin Bacon no ha ignorado esto, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ya en 2016, un fan se lo propuso por Twitter y Bacon contestó algo como: «Me gusta cómo piensas». Anda. No es una confirmación, ni mucho menos. Pero vamos. Pero es una puerta abierta. Es una señal de que la idea no le desagrada y que está al tanto. Mantiene viva la especulación, ¿sabes? Entonces el panorama se polariza bastante. Por un lado, la propuesta de Russell. Jim Carrey para una reinvención total, quizás más física, tragicómica. Desatada. Desatada, sí. Y por otro, la visión de Englund. Kevin Bacon, actor de carácter, con experiencia, para una interpretación más anclada en la credibilidad, en la amenaza psicológica. Son dos caminos muy diferentes. Muy diferentes. Y para entender por qué elegir uno u otro es tan delicado, yo creo que hay que dar un paso atrás y recordar quién es Freddy Krueger en esencia. ¿Cómo nació? Claro, que no fue una idea feliz y ya está. No, para nada. Wes Craven lo construyó a partir de retazos de sus propios miedos y de historias reales bastante escalofriantes. Como el nombre, ¿no? Freddy Krueger no es al azar. No. Craven lo tomó de un niño que le acosaba en el colegio, un bully. Ostras. Ya empezamos con algo personal y oscuro. Pero la idea central, la del asesino que ataca en los sueños. Eso es lo más potente. Eso vino de unos artículos periodísticos que le impactaron muchísimo. Hablaban de jóvenes refugiados del sudeste asiático, en Estados Unidos, que morían misteriosamente mientras dormían. ¡Qué historia más terrible! Tenían pesadillas espantosas y simplemente no despertaban. Y de ahí Craven sacó la premisa de la película. ¡Qué fuerte! Exacto. Le hizo pensar que el lugar donde nos sentimos más seguros, nuestra mente, el sueño, podía ser el sitio más vulnerable y aterrador. Es que si no puedes escapar ni durmiendo... ¿Dónde te metes? Y luego está lo visual, el famoso jersey a rayas rojo y verde. Que tampoco es casualidad. Tampoco. Craven leyó en Scientific American, creo recordar, que esa combinación específica de colores es de las más difíciles de procesar para la retina humana. ¿En serio? Sí. Genera como una vibración, una incomodidad visual casi subliminal. Es fascinante cómo cada detalle estaba pensado para inquietar, incluso a nivel físico. No era solo un monstruo, era un diseño del miedo. Un diseño muy efectivo, sí. Pero, ojo, ese diseño evolucionó. El Freddy de la primera pesadilla en Elm Street, la del 84, es muy distinto al que la mayoría tiene en mente ahora. Cierto.
Era mucho más sombrío, ¿no? Casi no hablaba. Exacto, más parecido a un hombre del saco clásico, una presencia amenazante en las sombras. Y aquí es donde la cosa se complica y se vuelve crucial para el debate de hoy. Porque ese Freddy original, aterrador y casi mudo, pues no duró mucho. No, el gran cambio llegó precisamente con la tercera, Los Guerreros del Sueño, en el 87, la de Chuck Russell. La de Russell, mira tú. Fue ahí donde Freddy empezó a soltar chistes macabros justo antes de matar, donde los asesinatos se volvieron más barrocos, más oníricos, personalizados. Ahí nació el Freddy Showman, digamos. Ahí nació el bufón sádico, con ese humor negro tan característico. ¿Y por qué ese cambio? ¿Fue una decisión creativa para hacerlo diferente o...? Fue una mezcla de cosas, yo creo. Por un lado, permitía explorar más el mundo de los sueños, hacer las muertes más espectaculares, más imaginativas visualmente. Claro. Pero por otro, y esto es clave, conectó brutalmente con el público adolescente de la época. Ese Freddy socarrón, que se reía de sus víctimas, que soltaba frases lapidarias. Bienvenida al prime time, perra. Esa. Se convirtió en un fenómeno. Perdió parte del terror puro del original, para disgusto de algunos puristas y del propio Craven, en cierto modo. Sí, creo que a Craven no le hizo mucha gracia esa deriva. No le entusiasmó, no, pero ganó una popularidad masiva. Se convirtió en un icono pop. Carne de camisetas, muñecos, videojuegos. Exactamente. Un ícono del merchandising. Y esta dualidad, la criatura terrorífica original versus el bufón sádico popular, es el corazón del dilema. Porque el remake de 2010 intentó volver a las raíces oscuras. Sí, con Jackie Earle Haley. Presentó a Freddy de forma mucho más explícita como un abusador de menores, eliminando casi por completo el humor negro. Y el resultado fue... el desastre que decíamos, el 14% en Rotten Tomatoes. El público no conectó nada. Exacto. Falló estrepitosamente porque, para bien o para mal, el Freddy que había calado era el de Englund, con su sadismo juguetón. Claro. Intentar quitarle esa parte fue como quitarle el alma para muchos. Incluso Englund criticó ese enfoque. Dijo que reducirlo solo a un abusador le quitaba la dimensión sobrenatural, casi mítica. Demuestra lo difícil que es el equilibrio con Freddy, ¿eh? Increíblemente difícil. No es solo terror, no es solo comedia negra. Es una mezcla muy particular, muy volátil. Quien quiera entender bien esa evolución y por qué estamos debatiendo esto, yo creo que revisitar la saga en orden es una buena idea. Sin duda. Empezar por la obra maestra original de Craven, la del 84, luego las 6 secuelas directas, donde se ve clarísimo cómo cambia Freddy y cómo Englund construye el ícono. Ajá. Después es imprescindible ver La nueva pesadilla del 94, también de Craven, que es una genialidad meta, como decías. Una película que reflexiona sobre sí misma, sobre Freddy, sobre el terror. Rompiendo la cuarta pared y todo eso. Exacto. Y luego ya vinieron las entregas más problemáticas. Sí, el crossover Freddy vs. Jason de 2003, que fue más un espectáculo de lucha que otra cosa y tampoco entusiasmó a la crítica. Un 43% en Rotten Tomatoes, bastante mediocre. Normalito, sí. Y finalmente, el remake fallido de 2010. Verlas seguidas te permite apreciar los altibajos, los cambios de tono y por qué tocar a Freddy es tan complicado. Y en toda esta ecuación hay una figura cuya influencia es que es ineludible, incluso después de su muerte. Wes Craven. Absolutamente. No se puede hablar de Freddy sin rendir homenaje a Wes Craven, que nos dejó en 2015 por un tumor cerebral. Era mucho más que el creador de Freddy. Era un verdadero maestro del terror, un intelectual del miedo. Antes de Elm Street ya había impactado mucho, ¿eh? Muchísimo. Con películas brutalmente incómodas como La última casa a la izquierda, del 72, o Las colinas tienen ojos, del 77. Le fascinaba explorar los límites de la civilización, la oscuridad bajo lo cotidiano y, claro, la frontera entre realidad y pesadilla. Tenía una forma única de entender el género. Hay una cita suya muy famosa. Las películas de terror no crean miedo, lo liberan. Esa. Es brillante. Es que es brillante. Sugiere que el miedo ya está dentro, latente, y el cine de terror solo le da una vía de escape, una forma de enfrentarlo en un entorno seguro. Craven entendía la psicología del miedo como pocos. Y no solo creó íconos, también reinventó las reglas del juego. Definió muchos tropos del slasher, el subgénero del asesino enmascarado y los adolescentes, con Pesadilla en Elm Street.
Totalmente. Y cuando parecía que el slasher estaba muerto y enterrado a mediados de los 90, llega él y ¡boom!, lo resucita de la forma más inteligente posible con Scream. Scream fue una revolución. Deconstruyó el género de dentro, usando el metahumor, haciendo chistes sobre las propias reglas del cine de terror que él mismo había ayudado a crear. La ironía, jugar con lo que el espectador esperaba. Exacto. Demostró que el terror podía ser inteligente, divertido, autoconsciente y, a la vez, seguir dando miedo de verdad. Un equilibrio dificilísimo. Y su legado sigue muy presente. Las franquicias que creó, Elm Street, Scream, siguen vivas, generando secuelas, series, debates como este. Así es. Y un dato importante. Hace unos años, los derechos cinematográficos de Pesadilla en Elm Street volvieron a manos de sus herederos, el Craven's 8. Ah, sí. Eso es clave. Eso les da más control creativo sobre el futuro de Freddy. Podría facilitar visiones más personales, más arriesgadas, la insistencia de Chuck Russell en un gran salto creativo al estilo La nueva pesadilla. Encaja perfectamente. Encaja perfectamente con ese espíritu innovador, autoral, que siempre defendió Craven. Por cierto, como apunte, Craven tuvo 2 hijos, Jonathan Craven, que también es guionista y director, y Jessica Craven. Entonces, recapitulando un poco, nos encontramos en un punto muerto fascinante para Freddy Krueger. Robert Englund se retira del combate físico, deja una vacante muy difícil de llenar. Muchísimo. Y sobre la mesa, las propuestas más sonadas son radicalmente opuestas. Jim Carrey para una posible reinvención total con Russell, y Kevin Bacon, el favorito de Englund, como opción más clásica, más actoral. Pero la elección del actor es solo una parte. Quizá la más visible, sí, pero no necesariamente la más importante. La clave, como sugiere Russell y como seguramente defendería el propio Craven, parece estar en encontrar una visión creativa que sea realmente audaz. Algo nuevo de verdad. Algo nuevo, una visión que entienda y respete la herencia compleja del personaje, esa mezcla de miedo psicológico, sueños locos y humor negro, pero que no se limite a copiar el pasado, que honre el espíritu de reinvención constante de Craven. Y mientras nosotros aquí debatimos sobre Carrey o Bacon, hay algo oficial en marcha. ¿Se sabe algo? ¿Algún proyecto confirmado? Pues que sepamos, a día de hoy no hay nada oficial anunciado, ni por New Line Cinema, el estudio de siempre, ni por los herederos de Craven. O sea, todo especulación. Todos son especulaciones, globos sonda lanzados por gente como Chuck Russell, que por cierto no solo habló de Carrey, también dijo que le encantaría recuperar a Patricia Arquette, la prota de Los Guerreros del Sueño. Anda. Son deseos, ¿sabes? Ideas lanzadas al aire. O sea que podríamos estar años esperando a ver qué pasa con Freddy. Podríamos, o podría anunciarse algo mañana. El cine es así de impredecible. Lo que sí es cierto es que, a pesar de todas estas propuestas, la sombra de Robert Englund es inmensa. Gigante. Para muchísimos fans y para gente de la industria como Russell, Englund es Freddy Krueger. Punto. Aunque él mismo esté abierto a pasar el testigo y participar de otra forma, superar su interpretación es posiblemente el mayor desafío de todos. Sin duda. Y eso nos lleva a una reflexión final, yo creo, más allá de los nombres. La conversación sobre quién debería ser el próximo Freddy es entretenida, es carne de debate cinéfilo total. Sí, da para horas. Pero si aplicamos la filosofía de Wes Craven, quizás la pregunta verdaderamente importante no sea solo quién, sino qué. Interesante. ¿Qué representa Freddy Krueger en el siglo XXI? Los miedos, las ansiedades de hoy son muy distintas a las de 1984. ¿Qué pesadillas colectivas debería encarnar un nuevo Freddy para conectar de verdad con el público de ahora? Para que vuelva a dar miedo, de verdad, ¿no? Exacto. Para volver a ser genuinamente perturbador, icónico, y no solo un ejercicio de nostalgia. Ahí queda eso. Una pregunta para seguir dándole vueltas mucho después de que termine esta charla. Pues sí, una buena pregunta para terminar. El director propone un giro inesperado para la saga de Pesadilla en la calle Elm, explorando la versatilidad de Carrey para un Freddy más oscuro y dramático. El futuro de la icónica saga de terror Pesadilla en la calle Elm, Nightmare on Elm Street, sigue siendo incierto tras el retiro de Robert Englund. En medio de este vacío, el director Chuck Russell, Los Guerreros del Sueño, La Máscara, ha propuesto a Jim Carrey como el sucesor ideal de la leyenda, argumentando que su versatilidad sería la clave para un nuevo inicio. En declaraciones recientes, Russell fue enfático al señalar que el amplio rango actoral de Carrey lo hace perfecto para el papel. Sí, sería estupendo. Jim, en mi opinión,
Podría hacer casi cualquier cosa si pusiera su corazón en ello, afirmó el cineasta. Russell destacó que el talento de Carrey va más allá de la comedia, abarcando personajes complejos y oscuros, un aspecto esencial para un Freddy modernizado. El debate del fandom, Kevin Bacon vs Jim Carrey. La audaz propuesta de Russell contrasta con la visión del propio amo del terror. Durante años, Robert Englund ha manifestado su deseo de que Kevin Bacon tome su lugar, abriendo un debate constante entre los fans. Kevin ama el terror, es un actor real, un actor de carácter. Estuvo genial en Temblores y en El último escalón, dijo Englund, pidiendo que su sucesor sea alguien en quien el público crea y confíe. Lo interesante es que el propio Bacon ya se mostró dispuesto a asumir el guante de cuchillas. En 2016, tras una sugerencia de una fan en Twitter, respondió de forma clara y directa, avivando las especulaciones por años. Me gusta la forma en que piensas, Betty. La condición de Russell. Un salto creativo tras el fracaso del remake. Russell insistió en que un casting de este calibre solo funcionaría si se produce un salto creativo real y un rechazo al formato tradicional, marcando distancia del trauma del reboot de 2010, protagonizado por Jackie Earle Haley, una versión ampliamente criticada por carecer del humor negro y el sadismo juguetón. Para que Jim lo hiciera, tendríamos que hacer algo que supusiera otro gran salto en la serie de Elm Street, explicó el director. La elección de Carrey, un actor cuya fisicalidad extrema es su sello, sugiere que un nuevo Freddy Krueger podría recuperar el tono macabro y sarcástico de los 80, pero con una nueva capa de sofisticación dramática, honrando el legado de Wes Craven y su apuesta por la reinvención narrativa. ¿Un Freddy para las nuevas generaciones? Pesadilla en la calle Elm, creada por Wes Craven en 1984, dio origen a una de las sagas más influyentes del cine de terror, con 9 películas y una serie de televisión. Freddy Krueger se convirtió en un icono cultural por su humor macabro, su guante de cuchillas y su habilidad de atacar en los sueños. La idea de que Jim Carrey interprete a Freddy Krueger podría atraer tanto a los fans nostálgicos de los 80 como a una nueva audiencia que lo reconoce por sus papeles en El número 23 o Sonic. La mezcla entre humor oscuro y horror psicológico encajaría en la tendencia actual del terror inteligente, marcada por películas como Smile, Talk to Me o Hereditary. Lo que sabemos hasta ahora del posible regreso de Freddy Krueger. No hay planes confirmados por New Line Cinema. Robert Englund ha reiterado su retiro definitivo del papel. Chuck Russell estaría dispuesto a dirigir solo si hay una reinvención creativa. De Nancy Thompson al crossover. El orden definitivo para ver la saga completa de Freddy Krueger. Esta guía detalla el orden cronológico de estreno de las 9 películas de A Nightmare on Elm Street. Descubre la evolución narrativa de Freddy, desde la primera pesadilla de 1984 hasta el crossover con Jason. Para celebrar el mes del terror, los clásicos no pueden faltar y es que, para seguir la historia de Freddy Krueger y entender la oscura evolución del asesino de Elm Street, el orden de visionado más recomendado es el cronológico, basado en su fecha de estreno. Esta es la ruta para sumergirse en la pesadilla completa. La leyenda urbana. El origen real de Freddy. El personaje fue concebido por el director Wes Craven a partir de hechos y temores reales, lo que lo hizo aún más aterrador. El nombre de Freddy Krueger proviene de un acosador que aterrorizó a Craven en su infancia. La idea de Freddy atacando en los sueños surgió de un artículo que Craven leyó sobre una serie de muertes inexplicables en jóvenes, todas relacionadas con personas que se negaban a dormir por temor a sus pesadillas. Esto convenció a Craven de que el lugar más seguro, el sueño, era el sitio ideal para la amenaza. Y por último, el llamativo suéter de rayas resultó ser la combinación de colores rojo y verde, elegidos por Craven al basarse en la teoría de que esas dos tonalidades, juntas, son difíciles de procesar para el ojo humano, creando un efecto incómodo e inquietante. La saga original con el Freddy de Robert Englund. Estas 7 películas construyen la narrativa central y muestran la evolución del villano a lo largo de los años, donde el actor mantuvo su papel por estos largos años. A Nightmare on Elm Street, 1984. La obra maestra original de Wes Craven. Se enfoca en Nancy Thompson y sus amigos, los primeros adolescentes en descubrir la aterradora verdad. El asesino de sus sueños, Freddy Krueger, puede matarlos en el mundo real si mueren en su pesadilla. El terror es sombrío y psicológico. A Nightmare on Elm Street 2. Freddy's Revenge, 1985.
Considerada la más atípica y queer de la saga, la historia se centra en Jesse Walsh, un adolescente que se muda a la casa de Nancy. En lugar de atacar en los sueños, Freddy intenta poseer su cuerpo para matar en el mundo real, con temas de represión y dualidad. A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, 1987. Una de las favoritas de la crítica y los fans. Freddy ataca a un grupo de jóvenes en un psiquiátrico que, liderados por la adulta Nancy Thompson, aprenden a usar sus habilidades oníricas latentes para luchar contra Krueger como un equipo de guerreros del sueño. A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, 1988. Introduce a Alice Johnson, quien se convierte en la nueva heroína con la capacidad de absorber los poderes oníricos de sus amigos moribundos, lo que la convierte en una poderosa maestra de los sueños, capaz de desafiar directamente a Freddy. A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, 1989. La pesadilla se vuelve generacional. Alice regresa y debe proteger a su hijo nonato, Jacob, pues Freddy manipula sus sueños para crecer más fuerte y volver a matar a través del bebé. La película tiene un tono más oscuro y visualmente surrealista. Freddy's Dead, The Final Nightmare, 1991. El supuesto final de la saga, marcado por un tono de comedia negra. La trama revela más detalles sobre la infancia de Freddy Krueger y su hija, que regresa a Elm Street para enfrentarlo de una vez por todas. La parte final se filmó con efectos 3D. Wes Craven's New Nightmare, 1994. Una película meta-terror que resetea la mitología de forma inteligente. El actor Robert Englund y la actriz Heather Langenkamp se interpretan a sí mismos mientras una entidad maligna, Freddy, escapa de la ficción y comienza a cazarlos en el mundo real. Es una de las más elogiadas por su concepto, el legado de Robert Englund y el cambio de tono. El éxito de la saga se debe en gran parte a la interpretación de Robert Englund, que transformó a Freddy de un villano sombrío a un ícono de la cultura pop. El Freddy original de 1984 era una figura oscura y casi silenciosa. Sin embargo, a partir de Dream Warriors, la personalidad de Freddy evoluciona a un bufón sádico con diálogos ingeniosos y chistes macabros. Este cambio de tono lo hizo menos aterrador, pero exponencialmente más popular, convirtiéndolo en una estrella de merchandising y una figura esencial del slasher de los 80 y 90. Crossover y reinicio. Los complementos. La franquicia contó con una de las confrontaciones más importantes en el mundo de los clásicos del terror al crear uno de los crossover más icónicos de asesinos. Freddy vs. Jason, 2003. El único crossover donde Freddy se enfrenta a Jason Voorhees de Viernes 13. La película no le fue bien en recepción, contando con un 43% de aprobación en Rotten Tomatoes. Mientras que en el 2010, la historia tuvo un reinicio con A Nightmare on Elm Street, donde también contó con un nuevo actor, Jackie Earle Haley, en el papel de Freddy. Al igual que Freddy vs. Jason, la película fue considerada un fracaso, contando con un 14% en Rotten Tomatoes. ¿Qué sigue? Rumores de una nueva pesadilla. El futuro de la franquicia siempre está en la conversación. Actualmente, los derechos han regresado a los herederos de Wes Craven, abriendo la puerta a una nueva etapa. Existe una alta probabilidad de un nuevo reboot cinematográfico o una serie de televisión que buscará al próximo Freddy Krueger. A pesar de los intentos de reinicio, los fans aún esperan que Robert Englund regrese para un último cameo o una secuela directa que honre su legado, aunque sea por una aparición final. Freddy Krueger o Ghostface, ¿cuál es tu película favorita de Wes Craven? A 10 años de su muerte, el cine recuerda al maestro del terror. A una década de su partida, el cine rinde homenaje a Wes Craven, el genio que se atrevió a cambiar las reglas del género del miedo. Hace exactamente una década, el 30 de agosto de 2015, el mundo del cine de terror perdió a uno de sus más grandes maestros, Wes Craven. Reconocido por su mente brillante y su capacidad para subvertir las reglas del género, Craven no solo creó a algunos de los villanos más icónicos de la pantalla grande, sino que también revolucionó el terror, primero al definir y luego al deconstruir el género slasher. Existe una alta probabilidad de un nuevo reboot cinematográfico o una serie de televisión que buscará al próximo Freddy Krueger. A pesar de los intentos de reinicio, los fans aún esperan que Robert Englund regrese para un último cameo o una secuela directa que honre su legado, aunque sea por una aparición final. Freddy Krueger o Ghostface, ¿cuál es tu película favorita de Wes Craven?
A 10 años de su muerte, el cine recuerda al maestro del terror. A una década de su partida, el cine rinde homenaje a Wes Craven, el genio que se atrevió a cambiar las reglas del género del miedo. Hace exactamente una década, el 30 de agosto de 2015, el mundo del cine de terror perdió a uno de sus más grandes maestros, Wes Craven. Reconocido por su mente brillante y su capacidad para subvertir las reglas del género, Craven no solo creó a algunos de los villanos más icónicos de la pantalla grande, sino que también revolucionó el terror, primero al definir y luego al deconstruir el género slasher. El arquitecto del miedo. Más allá de Freddy y Ghostface. Si bien Wes Craven es famoso por sus dos grandes franquicias, su influencia comenzó mucho antes. Su brutal debut, La última casa a la izquierda de 1972, sentó las bases para el cine de venganza, pero fue con Las colinas tienen ojos de 1977 que se estableció como un genio del terror de supervivencia. La película, inspirada en la leyenda escocesa de una familia caníbal, mostraba una cruda lucha entre lo civilizado y lo salvaje, un tema que exploraría en el resto de su carrera. Craven no se limitaba a los clichés, su estilo se distinguía por la forma en que fusionaba el terror psicológico con el surrealismo, especialmente al desdibujar la línea entre la realidad y el mundo de las pesadillas. Las películas de terror no crean miedo, lo liberan. Este enfoque llevó al nacimiento de Freddy Krueger, un villano que no podía ser derrotado con una simple puerta cerrada. Su habilidad para convertir el lugar más seguro los sueños en una trampa mortal, fue la base del éxito de Pesadilla en la calle del infierno y cambió para siempre las reglas del género. La revolución del género slasher, de su creación a la deconstrucción. En 1996, cuando el slasher ya parecía agotado, Craven hizo lo inesperado. Se burló de todas las reglas que él mismo había ayudado a crear. Con la película Scream, se reescribió el género al convertirlo en una metapelícula que usaba el humor, la ironía y el conocimiento de la audiencia para subvertir las expectativas. Ghostface se convirtió en un icono de la cultura popular y le dio al género una inyección de vida que demostró que el terror podía ser inteligente y divertido al mismo tiempo. El legado que sigue vivo en el cine. La influencia de Craven se siente hasta el día de hoy, y su trabajo ha demostrado ser atemporal gracias a su capacidad para conectar con los miedos más profundos de la audiencia. Sus películas no solo inspiraron a toda una generación de directores, sino que también siguen siendo la base para nuevos proyectos. Como él mismo decía, el primer monstruo con el que tienes que asustar a la audiencia eres tú mismo. Actualmente, el cine está lleno de reboots, secuelas y precuelas que continúan expandiendo las franquicias que él creó, un testamento de lo sólidas que eran sus ideas. Desde la última saga de Scream, que ha tenido un éxito masivo en taquilla, hasta los constantes intentos de revivir a Freddy Krueger, el legado de Wes Craven sigue tan vivo como la pesadilla que le dio vida. Vida personal. El adiós a un ícono del terror. Wes Craven falleció el 30 de agosto de 2015, a los 76 años de edad, en su casa de Los Ángeles, California. La causa de su muerte fue un tumor cerebral. En cuanto a su vida familiar, Craven se casó en 3 ocasiones. Tuvo 2 hijos, Jonathan Craven y Jessica Craven, de su primer matrimonio. Su hijo Jonathan, al igual que su padre, se dedicó al cine como guionista y director, manteniendo el legado familiar en la industria. Este director de Pesadilla en Elm Street cree que Jim Carrey sería un perfecto Freddy Krueger. Podría hacer casi cualquier cosa. Chuck Russell cree que el actor conocido por todos por su faceta cómica podría convertirse en el emblemático asesino. Freddy Krueger es uno de los villanos más icónicos del cine. Creado por Wes Craven, este asesino en serie ha protagonizado una de las franquicias de terror más duraderas, y Chuck Russell, director de la amada tercera entrega de la saga Los Guerreros del Sueño, querría continuar alargándola. Para ello, se plantearía contactar ni más ni menos que Jim Carrey, con el que colaboró en la emblemática película La Máscara. El futuro de Freddy Krueger podía interesar en manos de Jim Carrey. Puede que para muchos esta decisión resulte bizarra, pero el actor ya sorprendió con su gran talento dramático en cintas como Olvídate de mí y según el cineasta, estaría en grado de ponerse en la piel de cualquier tipo de personaje. En mi opinión, Jim podría hacer casi cualquier cosa si se lo propusiera, explicó Russell en el podcast Development Hell de Dread Central. Para que Jim lo lograra, tendríamos que hacer algo que supusiera un nuevo paso en la saga Elm Street,
algo parecido a lo que hizo Wes con su Meta A New Nightmare. Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría aprovecharlo, si hubiera un nuevo rumbo audaz para Elm Street. En 2023, Robert Englund declaró para Variety que a su avanzada edad no podría interpretar de nuevo a Krueger, pero le gustaría que la saga continuase. Ya no puedo hacer escenas de lucha en más de una toma. Tengo problemas de cuello y espalda, y artritis en la muñeca derecha. Así que tengo que dejarlo, pero me encantaría hacer un cameo. Para tomar su puesto, propuso en cambio al actor Kevin Bacon. Sé que respeta el género y es un actor físico excelente. Creo que en los silencios y en cómo se mueve Kevin. Sería interesante. El nuevo Freddy Krueger debería ser Jim Carrey, según el director de la mejor secuela de Pesadilla en Elm Street. ¿Debería darse un descanso de ser el Dr. Robotnik para convertirse en asesino en serie? Si me preguntan, desde luego. Es, probablemente, el asesino más popular de la historia del cine desde su primera película, allá por 1984. Desde aquella Pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger desató una auténtica Freddy manía que hizo que la cara de Robert Englund acabara en mochilas, cómics, tarteras y merchandising de todo tipo. Que fuera un asesino en serie era lo de menos. El problema es que ahora, 15 años después de la última entrega, el reboot con Jackie Earle Haley, nadie sabe muy bien por dónde tirar la saga. Bueno, casi nadie. Una muerte chispeante. Chuck Russell, el director de la fantástica Pesadilla en Elm Street 3, quitándola de Wes Craven, la mejor secuela, ha declarado en el podcast Development Hell que tiene muy claro cómo continuaría la saga y a quién pondría en el eterno lugar de Englund, al mismísimo Jim Carrey, al que ya dirigió en La Máscara. Y tengo que decir que, como fan de Freddy y de la saga, no puedo estar más a favor de esta idea. Jim, en mi opinión, podría hacer casi cualquier cosa si lo da todo. Para que Jim lo hiciera tendríamos que dar un salto en la saga Elm Street, un poco como lo que Wes hizo con su muy meta La Nueva Pesadilla. Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría utilizar a Jim, si hubiera una nueva y atrevida dirección para Elm Street. Tristemente, seguimos sin saber nada oficial sobre una nueva entrega, pero el río está claramente revuelto. Hace poco, Robert Englund, que no interpreta al personaje desde un episodio de Lois Goldberg en 2018, afirmó que volvería, pero solo como voz en una película de animación, y nadie ha salido a la palestra para tomar su lugar. Russell sí ha movido ficha, afirmando que «me encantaría hacer otra Elm Street si tuviera el apoyo de todo el mundo», y asegurando que Patricia Arquette, que coprotagonizó la tercera entrega, estaba deseando volver. Habrá que ver si Hollywood es capaz de hacernos soñar de nuevo. Solo hay un Freddy Krueger, y ese es Robert Englund. Claro, Jackie Earle Haley intervino como el Dream Master para el tan ridiculizado remake de 2010, pero eso no pudo deshacer la afirmación de Englund como el asesino de la serie. Pesadilla en Elm Street franquicia. Sin embargo, ni siquiera Freddy puede vencer al tiempo y, a sus 78 años, Englund está listo para pasarle el guante del cuchillo a otra persona. Si el director Chuck Russell se sale con la suya, ese guante pasaría nada menos que a Jim Carrey. Jim, en mi opinión, podría hacer casi cualquier cosa si pusiera su corazón en ello, dijo Russell en Central del Terror's Infierno del Desarrollo Podcast. Por sorprendente que pueda ser la idea del casting, Russell sabe de lo que está hablando. Después de todo, dirigió Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño, ampliamente considerada la mejor de las películas no dirigidas por el creador original Wes Craven. Incluso se podría argumentar que Russell supervisó la primera película con Freddy, quien se convirtió en un ícono de la cultura pop. Donde Pesadilla en Elm Street y la primera secuela La Venganza de Freddy imaginó a Krueger como un asesino más estoico y amenazador, Los Guerreros de los Sueños realmente se apoyó en sus bromas y secuencias de asesinatos elaboradamente irónicas. Russell también sabe mucho sobre Carrey como actor, ya que trabajó con él en 1993. La Máscara. Curiosamente, La Máscara pasó de ser una historia de terror más oscura, tal como se concibió originalmente en las páginas de Dark Horse Comics, a la película más cómica que conocemos hoy, precisamente gracias a la participación de Carrey. Desde ese año de ruptura, Carrey ha mostrado mucho más alcance de lo que el público esperaba inicialmente. Dicho esto, si bien Carrey ha sido genial en el show de Truman y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, todavía no se ha mostrado horrorizado.
A pesar de su trama vampírica, Una vez mordido es una comedia y los thrillers El número 23 y Crímenes oscuros son puntos bajos en su filmografía. Sin embargo, Russell está convencido de que el actor puede desempeñar el papel de Freddy, siempre que el proyecto cumpla con sus estándares. Para que Jim lo hiciera, tendríamos que hacer algo que fuera otro salto en el Calle Olmo serie, un poco como lo que hizo Wes con su meta Nueva Pesadilla. Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría aprovechar a Jim, si hubiera una nueva dirección audaz para Calle Olmo, reflexionó. Por supuesto, Russell no se opone a traer de vuelta otras caras conocidas, en caso de tener otra oportunidad en la franquicia. Me encantaría hacer otro Calle Olmo si hubiera todo el apoyo de todos, admitió, señalando que la protagonista de su película, Patricia Arquette, ha dicho que le gustaría volver a hacerlo ante la prensa. De hecho, incluso mientras reflexionaba sobre las posibilidades de regresar a la franquicia y traer a Jim Carrey, ni siquiera Russell podía olvidarse de Englund. Si tuviera que involucrarme en una nueva Calle Olmo, A, estaría encantado, y B, mi primer objetivo sería involucrar a Robert, declaró. Sigo pensando que Robert, para mí, es el único Freddy. Es difícil no estar de acuerdo. Chuck Russell, director de Pesadilla en Elm Street 3, Dream Warriors, rompió el silencio en el podcast Development Hell y dejó caer una bomba. Si se hiciera una nueva entrega de la saga, le encantaría ver a Jim Carrey como Freddy Krueger. Jim podría hacerlo todo si se lo propone, dijo Russell, recordando su colaboración en The Mask, 1994, donde el actor demostró que puede ser tan aterrador como hilarante. La idea surge en medio de una sequía creativa en Hollywood, donde los clásicos del terror han sido revividos con resultados desiguales. El reboot de Elm Street en 2010, protagonizado por Jackie Earle Haley, fue criticado por oscurecer demasiado al personaje, eliminando el humor negro que lo hacía icónico. Incluso Robert Englund, el Freddy original, lo dijo claro: cuando lo convirtieron en un abusador, se perdió la esencia. Russell no descarta volver a dirigir una nueva entrega si hay apoyo total del equipo original. Patricia Arquette ya expresó interés, pero Englund, a sus 78 años, se ha retirado del papel. Por eso, el nombre de Carrey no suena tan descabellado. Y así llegamos al final de este vídeo sobre la sorprendente idea de tener a Jim Carrey como Freddy Krueger, una propuesta que sin duda divide opiniones entre los fans del terror y los del humor. ¿Te gustaría ver a Carrey interpretando al icónico villano de Pesadilla en Elm Street o prefieres que el clásico quede en manos de su actor original? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer tus opiniones. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más noticias, curiosidades y teorías del cine. Gracias por vernos, y que tus pesadillas sean solo de película. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.